Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a comenzar a estudiar un poquito de lo que son los números racionales, las famosas fracciones o números fraccionarios, ¿sí? En la que muchos le tenemos un poco de recelo a las fracciones. Digo tenemos porque yo también en un momento la tenía hasta que alguna vez aprendí a hacerlo, aprendí a aplicarlo y en el día de hoy, bueno, lo comparto junto a todos ustedes y por supuesto vamos a ver las diferentes aplicaciones que tienen en lo real, ¿sí? Que es muchísimo, es muy amplio, pero bueno, espero que disfruten del video y comenzamos con números racionales, ¿sí? Lo primero que hay que destacar de los números racionales es que, bueno, en algún momento nosotros, o en la antigüedad, mejor dicho, tenían los números enteros. ¿Se acuerdan los números enteros? Que estaban los positivos, los negativos y el cero, como quien dividiendo a los dos. Bien, nosotros tenemos ahí un chocolate, una pizza, una madera, una puerta, lo que nosotros queramos, ¿sí? Eso desde ya. Tenemos un entero, dos enteros, tres enteros, algo completo, una regla, ¿sí? Una regla. Bien, fíjense que la regla está dividida, un centímetro está acá, el otro centímetro acá y el otro centímetro está acá, siempre a la misma distancia, ¿o no? Bien, eso es lo que quiero que entendamos, porque en eso se basan lo que son los números fraccionarios. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes agarran una regla y ven un centímetro así y el próximo centímetro recién está así y un poco más abierto y el otro está un poco más allá. No, todos van a la misma distancia, ¿sí? Y eso es lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, números racionales. Los números racionales siempre están dividiéndose. Esta barrita que está acá quiere decir dividido, ¿sí? Nosotros podemos hacer, por ejemplo, si yo les digo 3 dividido en 2, nosotros podemos expresar a esa división como un número fraccionario. Bien, bárbaro. Tenemos un numerador que es A, tenemos un denominador que es B y tenemos la barrita acá que se la denomina barra fraccionaria. Esto como para comenzar, para aquellos que no lo conocen y los recién lo están aprendiendo, viene de 10. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Tenemos un número dividido en otro. Ese número que está dividido en el otro, ¿sí? Está hablando siempre del entero. Siempre estamos hablando de un entero, o de dos enteros, o de tres enteros. ¿Qué quiero decir? De un chocolate, dos chocolates o tres chocolates, ¿sí? En este caso, podemos imaginar esta barra, ¿sí? Como si fuera un chocolate o un trozo de madera, por ejemplo. Bien, entonces, como yo les decía recién de la regla que tiene que estar dividido en partes iguales, una fracción, ¿sí? Se basa en eso. ¿Y en qué se basa? En que tiene que estar dividido en tantas partes como me indica el denominador y yo tengo que tomar tantas partes como me indica el numerador, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esta barra de chocolate, ¿sí? Que la tengo que dividir para 5 personas y al final y al cabo solamente van a comer 3. Bueno, podemos decir que de esas 5 van a comer 3 personas, ¿sí? Pero esas 3 personas tienen que comer las partes iguales, o sea, cada uno come lo mismo, ¿sí? Porque yo lo podría dividir acá, acá y me quedo yo con el trozo más grande y le doy el más chiquito para los otros porque me gusta el chocolate. No, esto es así. Siempre vamos a dividir en partes iguales como indica B y vamos a tomar tantas como indica A. ¿Cuántas partes hemos tomado acá? 3. ¿De cuántas? Sí, 3 de 5 partes. Y esto que acabamos de hacer acá no es nada más ni nada menos que la representación gráfica. Nosotros estamos haciendo una representación. ¿Y qué es todo esto? Un entero. Un entero. ¿Qué quiere decir un entero? El 1. ¿Sí? Por ejemplo, el 1. Y lo dividimos en 5 partes. Nos podemos imaginar que acá tengo el 0 y tengo el 1. ¿Sí? Para completar. Tengo un chocolate. Si yo haría otro chocolate más, ¿hasta qué número voy a llegar? Hasta el 2, porque voy a tener 2 chocolates, ¿sí? Y ahí es como que vamos dividiendo, ¿sí? De acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Esto es muy lindo porque después, si nosotros entendemos lo que son las fracciones, ¿sí? Todo
más adelante ya van a ver que tiene fracciones y es muy interesante saberlo. Bien, entonces si yo tendría otra más, seguiría 3. Y ahí que nos podemos imaginar la regla, ¿o no? La regla que tiene el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, ¿sí? Depende de la regla que tengamos. Bien, ¿y cómo están divididos cada uno de los números entre el 0 y el 1? Y tiene muchas divisiones, son 10 milímetros, ¿o no? 10 divisiones. Bueno, ahí estamos haciendo una fracción. Entonces, si yo acá tengo este entero completo, tomo 3, me forma esta fracción. Esta fracción significa que yo estoy tomando solo 3 de las 5 partes. Comieron 3 personas de 5 que iban a comer, pero bueno, 2 faltaron a mi casa, que los invité a comer chocolate y bueno, solamente comieron 3. Bien, ahora les hago una pregunta. Si yo tengo que decir o armar la fracción de las personas que no comieron, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, lo hagamos con negro en este caso. Bien, tomo estas 2. ¿Y cuántas personas no comieron? 2. ¿De cuántas? De 5. Y fíjense cómo armo esto. Y ahora, ¿qué pasa? Y ya nos vamos anticipando a un tema que viene más adelante. Yo les quiero decir, si yo tendría que sumar los que comieron chocolate y los que no comieron, ¿qué me va a dar por resultado? Siempre la unidad. Siempre ese entero, ese chocolate completo. Entonces nosotros acá, fíjense que yo ya lo tengo completo. Si bien está dividido porque están los que comieron y los que no comieron, pero fíjense que si yo sumo todo, ¿cuánto me va a dar? Todo el chocolate completito que yo tengo. ¿Estamos? Entonces, esto es un número fraccionario. Un número fraccionario o el conjunto de números fraccionarios siempre lo van a ver en los libros con una especie de Q, algo así, ¿sí? En la cual esta Q está compuesto por todos los números que están divididos entre sí. Pero ¿qué pasa? Dentro de esta Q, acá adentro de todo este conjunto de números que son muchísimos, son infinitos los números que podemos tener fraccionarios, ¿no? Dentro de todo esto, ¿quién está? Los z. ¿Quiénes son los z? Los enteros. Ya vamos a ver por qué y lo vamos a tratar de entender cuando veamos nosotros ahí los tipos de fracciones, porque hay tipos y tenemos que seguir estudiando. Perfecto. Una vez que hicimos esta introducción, ya sabemos que es una división, ¿sí? Un numerador, un denominador. El denominador, las partes que yo divido mi entero, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una pizza, ¿cuántas porciones trae la pizza? 8, ¿sí? Y comen 3 personas, por ejemplo. Bueno, voy a tener 3 sobre 8, ¿sí? Ya vamos a ver la nomenclatura también. Esto es dividir, esto es número fraccionario, esto es números racionales. Vamos a ver cómo se los nombra, vamos a ver también un poco de la representación gráfica más allá de este ejemplo que hemos dado, ¿sí? Acá lo que voy a hacer yo es trabajar con la pizarra, pero vamos a entender los números fraccionarios o los números racionales de la mejor manera, se los prometo. Quédense en el video, continuamos. Muy bien, continuamos entonces con números fraccionarios y ahora tenemos cómo los debemos nombrar. Acuérdense que ahora estamos comenzando con los números fraccionarios y nos vamos a ir adentrando de lleno a los mismos, ¿sí? Tenemos que aprender y saber nombrarlos. En primer lugar, tengo una fracción, nos vamos a centrar principalmente en el número de abajo. ¿Cómo se llama? Denominador. Bien, si yo me centro en el denominador, el número de arriba, que es A, ¿sí? Lo pongo con letra porque A puede ser cualquier número, B puede ser cualquier número, ¿sí? Pero ya sabemos que la condición B, ¿sí? Tiene que ser diferente de 0, siempre. Bien, entonces, el número de arriba se lo lee como está. Si yo tengo, por ejemplo, 3 arriba y 5 abajo, ¿sí? Como teníamos en la fracción del ejemplo anterior, ¿sí? B se lo lee de una forma y A se lo lee con el número que está. En este caso va a ser 3. Y veamos la tablita. 3 quintos. Acuérdense de eso. Siempre el denominador es el que cambia. El número de arriba se lo lee tal cual está. Entonces, si mi denominador B es 2, va a ser medio. 3 tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos y novenos.
2 medios, 4 tercios, 5 cuartos, 9 quintos, 25 sextos, 89 séptimos, 1.000.000 octavos, 13 noveno, por ejemplo, para darle un ejemplo nada más. Vieron que yo a medida que decía los números, al de arriba, que sería el numerador, ¿sí? Lo decía con el nombre de cada uno de los números y el de abajo es el que me cambiaba. Pero fíjense que desde 2 hasta 9 tiene su forma de nombrarlo, ¿sí? Ahora, cuando pasamos al 10, al 100, al 1000, al 10.000, todos esos, ¿sí? Décimos, centésimos, milésimos, estos también tienen su forma particular de nombrarlo, ¿sí? Ahora, de otra forma, va a ser ya cuando tenemos entre 11, 12, 13, 26, 54, 121, lo que sea, pero que sea diferente de esto y de esto, ¿no? Porque si tenemos esto, lo nombramos de esta manera. Esto va a ser, por ejemplo, 3 décimos, 6 centésimos, 9 milésimos, 8, 10 milésimos y así sucesivamente. Acá nosotros ya cuando pasamos entre el 9 y el 10, entre el 10 y el 100, todos los números se va a nombrar el número más la palabra avos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener, por ejemplo, 3 20 avos. Voy a tener 5 doceavos, 20 treceavos, 54 catorceavos y así sucesivamente, ¿sí? Si tengo un denominador o un número b acá abajo, 26, va a ser, por ejemplo, 70 26avos y así sucesivamente. ¿Vieron? Es sencillo. Nomenclatura, o sea, cómo se los nombra a los números fraccionarios, esto hay que tenerlos muy en cuenta. Del 2 al 9, el 10, el 100, el 1000, el 10.000, ¿sí? Y de ahí fuera de todos estos números, el 11, el 12, el 13, el 25, el 354, todos siempre le vamos a agregar la palabra avos. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la representación gráfica de los números fraccionarios para que, bueno, podamos también representarlos gráficamente, ¿sí? Y poder entenderlos mejor a partir de la gráfica, más allá de todo lo que se viene adelante, porque acuérdense que después vamos a tener que sumar, vamos a tener que hacer operaciones, ¿no? Restar, multiplicar, dividir, vamos a tener mucho para trabajar. Y por supuesto después se me vienen las operaciones combinadas, ¿sí? Que vamos a mezclar ya los números racionales con los números enteros y vamos a hacer operaciones combinadas que son muy lindas. Bien. Ahora, yo por una cuestión de rapidez voy a hacer a mano alzada, digamos, los gráficos, pero ustedes recuerden, como lo estábamos viendo anteriormente, la fracción siempre se divide en partes iguales. Aprovechemos los cuadraditos que tenemos en la hoja cuadriculada, ¿sí? Para dividir en partes iguales, ¿sí? Para eso está, para eso vienen los cuadraditos, ¿o no? Bien, los aprovechemos, sepamos aprovecharlos. Pero ahora yo quiero que entiendan que es por una cuestión de rapidez nada más, que yo voy a hacer los gráficos a mano alzada para que podamos ver. Bien, por ejemplo, si quiero representar 5 sextos, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene hacer? Siempre que yo tenga un número par, ojo con eso, está bueno tenerlo en cuenta. Siempre que yo tenga un número par, yo voy a poder hacer, por ejemplo, el gráfico siguiente, ¿sí? Yo puedo hacer esto, 2, 4 y 6. Hasta ahí. Bien, entonces yo voy a poder tener un cuadrado, ¿sí? Que lo pueda dividir en 6 partes. O esto también yo lo podría haber hecho de esta manera, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Tengo los 6. De las dos formas es totalmente aceptable. Lo puedo hacer. Puedo pensar en esta división o puedo pensar en esta división. Cuando ya es un número impar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, a ver, 3 quintos, como es una que teníamos anteriormente, yo este gráfico no lo podría hacer como lo hice anteriormente. ¿Por qué? Porque voy a dividir 1 ahí y voy a tomar acá. Bueno, pero este no tendría que estar porque me dice 5. Y muchos se confunden, es un error típico, ¿sí? Esto no puede faltar, no puede no estar. ¿Por qué? Porque hace un rato estábamos hablando
de que tiene que ser el entero completo, ¿sí? A eso es lo que voy. Yo no puedo hacer esto. Por lo tanto, cuando tengo un número impar acá, todos sabemos cuáles son los pares, ¿sí? Pares 2, 4, 6, 8, 10, impares 1, 3, 5, 7, etcétera, etcétera, ¿no? Acá lo que me conviene hacer, esto no es válido, ¿sí? Yo tengo que tener sí o sí mi entero completo. Lo que sí, acá ya me recomienda el profe Gonzalo, 2, 3, 4, 5 y lo hacemos hasta ahí. Bien, ahí yo no voy a tener ningún problema en poder hacer la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso quiero que lo tengamos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a graficar. Lo mismo sería tener y buscarle que sea par cuando nosotros trabajamos con las pizzas, por ejemplo. Es típico, ¿no? Trabajar con la pizza en las fracciones, que lo vamos a utilizar mucho seguramente en lo que es, ¿no? No es lo mismo dividir una pizza en 8 que en 7, ¿sí? ¿Para qué? Para que me salgan las partes iguales. Eso también, yo siempre recomiendo trabajar con rectángulos, ¿no? Pero sí se lo puede hacer tranquilamente acá, ¿no? No quiero decir ni que no lo hagan ni nada, pero bueno, siempre tratemos de representar de una forma que a nosotros nos sea más fácil, ¿sí? ¿Podemos hacerlo en triángulos? Sí, podemos hacerlo en triángulos. ¿Podemos hacerlo en circunferencia? Sí, podemos hacerlo. Y a ver, yo les voy a decir una cosa. Esto es una fracción y yo les digo que tomo este pedacito. Por ejemplo, por darnos una idea, recuerden, y ustedes tienen que imaginar que esto está perfectamente dibujado, solo por una cuestión de dibujar rápido y para que vamos entendiendo de qué se trata. Ustedes siempre tienen que dividir en partes iguales. ¿Esto es una fracción? No, lo acabo de decir. Tengo que dividir en partes iguales. El que le toque esta porción de la pizza, encima no estamos acostumbrados a comer ese tipo de porciones de una pizza, ¿o no? Bien, entonces este va a comer menos que este, seguramente, ¿o no? Bien, a eso es lo que voy. Entonces, esto no es válido, ¿sí? Yo lo tengo que dividir como hace el pizzero, desde el centro de la circunferencia, empezar a hacer los triangulitos y dividirlo en 8 partes iguales para que sea una pizza, como la conocemos todos. Y bueno, ya de siempre fue dividida en 8 partes, ¿sí? Porque capaz que si la dividían en 6 partes desde un principio, y hoy en día comeríamos pizzas de 6. Pero bueno, te venden media pizza, ¿cuántos son? 4, ¿sí? Entonces así nosotros vamos trabajando. Siempre en partes iguales. Entonces, esto no es válido, no es una fracción. No puedo decir que es un cuarto, porque tenía un cuarto, estaba dividido en 4 partes, pero no eran iguales. A eso voy, a eso voy. Y soy insistente porque eso es lo que nosotros tenemos que entender. Bien, entonces, para representar gráficamente, entonces habíamos puesto que teníamos un trozo de madera, por ejemplo, en la cual tenemos que dividirlo en 6 partes y solamente vamos a tomar 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pintamos 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Esto es un entero completo. O sea, ¿qué me está diciendo esta fracción? 5 sextos. Me está diciendo a mí que de todo el entero que yo tengo, que es un entero, ¿sí? Yo estoy tomando 5 partes de todo el entero, del todo este, y me está sobrando eso. Pero bueno, yo para el trabajo que necesito hacer, necesito 5 partecitas de estas, iguales, ¿sí? Por ejemplo, si yo tendría que sacar para 5 sillas una tablita que sea cuadrada, ¿sí? Entonces yo compro la madera completa porque el señor que vende las maderas me va a vender toda la plancha completa, ¿o no? Bien, entonces de toda la plancha completa yo tengo que sacar solamente 5. Bueno, entonces esta me va a sobrar. Y fíjense que 5 sextos es un poco menos de toda la plancha. ¿Por qué? Porque me está sobrando. Me está sobrando plancha. Si yo acá les digo que tendría que tomar 6 partes, ¿sí? Ahí sí, me conviene, o sea, porque voy a sacar todo lo de la plancha esa, ¿sí? Y voy a hacer 6 sillas, que es lo más común, tener 6 sillas en casa, ¿no? Pero bueno, en este caso particular anterior, necesitaba para las tablitas para 5, nada más. Bien, entonces acá, fíjense que yo tomo 6 de las 6 divisiones que tengo. Bárbaro. ¿Y qué quiere decir eso? Que llené acá todo mi entero, todo el entero completo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces,
Eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Obviamente en este gráfico también lo llenaríamos a todo y también tenemos que tener en cuenta eso que les decía recién de que la división tiene que ser en partes iguales siempre, ¿sí? En partes iguales siempre. Si yo tengo mi regla, ¿sí? Pónganle, esta es mi regla. Tengo 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Listo. O si quieren es una regla que tiene 10, 20, 30, 40, 50 centímetros, 60, termina ahí. ¿Está bien? Entonces, yo lo que tengo que hacer, y lo voy a hacer lo más parecido posible a dividirlo en partes iguales, fíjense, yo puedo agarrar mi regla y en cada uno de estos números, o de donde me marca el centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5, lo que sea, yo lo puedo dividir. Y es más, a cada uno de esos centímetros, como lo decíamos en el ejemplo, ¿sí? Acá tengo 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, ¿o no? Acá me representaría 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros y al final 6 centímetros. Listo. Está dividida en cuántas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, entonces, para tomar 3 centímetros, ¿cuántos tengo que tomar yo? Y bueno, hago así, hasta el 3, ¿sí? Tomo ahí, listo. Tengo 3 centímetros. ¿Y qué fracción me representa de toda mi regla? Y bueno, ¿en cuántas partes está dividida la regla? En 6 centímetros. Listo. Ese es mi denominador. Barra fraccionaria. ¿Cuántas tomé? 3. Listo. Eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que hacer para poder dividir y poder representar las fracciones en un gráfico, a través de un gráfico. Ese gráfico, ustedes me dicen, no, pero tengo fiaca de dibujar y no me dan ganas. Y no, es importantísimo que lo puedan hacer. El día de mañana van a seguir estudiando, que ojalá que así sea, y van a tener que trabajar y van a ver que hacer un gráfico y dividir en partes iguales les va a ser tan útil y para eso está. ¿Sí? Para eso se inventó. Esto es el lenguaje del universo, como dice la matemática. Entonces, nosotros acá, miren, lo estamos relacionando con una simple regla, nada más, con un chocolate, con una madera, con cualquier cosa. Nosotros podemos relacionar las fracciones. Ya seguramente vamos a estar subiendo algunos ejercicios para que hagan y vamos a estar, por supuesto, haciendo videos con muchos ejercicios para que podamos resolver de la mejor manera. Bien, hasta acá hemos llegado con introducción a fracciones. Ahora vamos directamente a la representación en la recta numérica. Gracias. Si te gustó el video, dale like y por supuesto compartilo. Suscríbete, ¿sí? A nuestro canal para que puedas tener más videos como este. Muchas gracias y hasta el próximo video.